Hola, soy Diana Y yo, Marcela, y esto es Café Rosa. Bienvenidas a Café Rosa, donde dos amigas discuten sobre los altibajos de la vida y comparten sus pensamientos sobre el mundo que nos rodea. Soy Diana y estoy aquí con mi compañera de batallas, Marcela. Juntas exploraremos temas como roles de una mujer, crianza, amor, belleza, hijos y discutiremos nuestras experiencias y perspectivas únicas sobre ellos. Porque los mejores aprendizajes nacen de un café con amigas. Amiga, bienvenida. Porque los mejores aprendizajes Nacen de un café con están amigas. lejos, ¿no? ¿Sí? ¿Te parece? Me estiré mucho. Amiga, qué alegría estar juntas hoy para hablar de un tema tan especial. Hoy tengo que hacer un comercial y es que nuestra sala de Café Rosa hoy está adornada y auspiciada por las flores del jardín de mi mamá. ¿Esas son del jardín de tu mamá? Sí, señora. Oh, El- nuestra la- nueva patrocinadora. Sí, la mamita me dijo, le tengo una sorpresa y un regalo muy especial. Y ella salió al jardín, cortó y esas flores blancas son del jardín. Qué lindas. Imagínate esa hermosura. Y qué lindo que hoy de alguna manera podamos adornar esta sala con unas flores tan lindas de esta forma, porque Marce, vamos a hablar de un tema que es lindo, es un tema bien especial, pero también que es un tema sensible, ¿no? Para muchas personas. Es un tema que creo que nosotras lo hemos vivido, lo estamos viviendo y lo vamos a vivir. Eso es algo que es un ejercicio diario también. Debe ser diario. Debe ser diario. Entonces hoy vamos a hablar de algo que nos encanta a todos y vamos a hablar del perdón. Es una palabra bien especial. Sí. Creo que es una palabra que puede traer o maldición sobre tu vida o Sí. bendición. O sea, suena fuerte, pero así es. Realmente te desata y te hace libre el tomar esa decisión de perdonar, o simplemente te encadena y hace que tu corazón se llene de amargura. Entonces, es una palabra poderosa porque se puede usar de las dos formas. Y mira que es una palabra que es muy común, ¿no? Pero también es una palabra bien poderosa, porque como tú dices, puede hacer una diferencia bien grande en nuestro corazón, una diferencia bien grande en la actitud como nosotros vemos, tomamos la vida, nos relacionamos. Y yo quería leerles un versículo que está en Proverbios 17:9. A mí me encanta Proverbios porque es muy práctico para todo. Dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Entonces, ¿por qué me parece práctico? Porque habla de cultiva el amor. ¿Qué quiere decir eso? Que el perdón necesariamente proviene de la capacidad que yo tenga de amar, ¿cierto? Pero también si no perdono, viene una palabra bien especial que es la división. O sea, el no perdonar siempre va a traer división a donde yo quiera que vaya. Entonces quería como compartirles ese versículo porque estas dos palabras de amor y división pues también nos habla un poco, Marce, de que el perdonar también es una decisión, ¿no? Así como yo decido amar, también yo tengo que decidir perdonar a aquel que me ha ofendido. Sí, yo creo que todo empieza a partir de el confesar. Sí. Muchas veces estamos esperando como, no, tengo que sentirlo. Y creo que son una de esas acciones que es muy difícil que tú quieras hacerlo, ¿sí? No. Pero sí creo que yo siempre lo he visto así, es como un puente que tengo que empezar a construir. El perdón es cuando yo determino, ¿sí? Así tenga todos los motivos para no perdonar. Sí. ¿Sí? O sea, así yo diga, no se lo merece, fue injusto, ¿sí? No me parece, y puedes tener mucha razón. Claro. Pero realmente es que el perdón es el regalo más grande que tú te puedes hacer a ti, Sí. no a la otra persona, porque muchas veces tú estás con ese tema de falta de perdón y la otra persona ni sabe o ni le importa o siguió su vida, pero tú sí seguiste enganchado
o a esa situación, o a esa relación, o a esa palabra, o a eso, sino simplemente es como soltar el gancho y es yo tomar una posición de yo quiero ser libre y así mi corazón no lo crea, yo lo confieso. Yo pienso, yo siempre tomo esa palabra donde dice que con la boca se confiesa y con el corazón se cree, y es un orden, con la boca se confiesa y luego con el corazón se cree. Entonces hay que confesarlo y a medida que tú vas en ese camino del perdón, pues el corazón se va acomodando y va creyendo esa palabra que profetizaste sobre esa situación. Y además porque el perdón nos aleja de varias cosas, ¿no? Nos aleja de sentimientos como el rencor, como la amargura, como el resentimiento. Cuando nosotros decidimos perdonar, pues también decidimos alejarnos como de un dolor, ¿sí? Cuando alguien nos hace daño o hemos pasado por una situación difícil donde salimos heridos, realmente sentimos dolor en nuestro corazón. Y creo que ese dolor es el que le da pie a esa amargura, a ese resentimiento. Y hay veces que nosotros decimos, oiga, pero ese man se la pasa, o esa vieja se la pasan amargados, no sonríen, no disfrutan la vida. Y nosotros a veces no nos damos cuenta que detrás de eso, pues es porque vienen también cosas muy profundas, de pronto personas que no han querido perdonar, y definitivamente el perdonar te aleja como de esos sentimientos tan malucos de tu corazón. Y yo traje una imagen que me encontré que dice, ¿cuáles son los efectos de tener rencor? Les voy a leer. Dice, si no perdonas, quizás tú traigas enojo y amargura a cada relación y nueva experiencia. Sí. Estás tan enfocado en la mala experiencia que no puedes disfrutar del presente. Claro, tú no te has dado cuenta que la gente que llega amargada, por ejemplo, tú llegas a un lugar y dices, uy, esa señora es muy amargada, tú te das cuenta que todo el mundo alrededor está disfrutando menos esa persona. Te deprimes o te pones muy ansioso todo el tiempo. Sientes que tu vida no tiene ni sentido ni propósito o que estás en conflicto con tus creencias espirituales, por ejemplo. Pierdes una conectividad con otros que es muy valiosa y enriquecedora. Yo sí pienso que las personas que son amargadas es porque hay, bueno, la palabra lo dice, hay una raíz de amargura, pero yo estoy convencida que viene de una falta de perdón. Una falta de perdón con la vida, una falta de perdón con Dios, porque de repente tú no entiendes por qué estás viviendo este proceso tan doloroso y te cuesta aceptarlo desde la gratitud y desde el amor profundo por lo que estás pasando, aunque sea difícil. Hasta perdonarte a ti misma, ¿no? Por algo creo que es la que más duro le da a uno. Claro, porque uno tiende a darse muy duro y a decir como que todo el mundo merece el perdón menos yo, porque somos muy duras. Pero yo quería hablar de eso, del rencor y de la amargura también, cómo trae eso a tu vida, esa falta de, digámoslo así, de bendición, de prosperidad. De prosperidad, ¿sí? Porque hay veces decimos solo prosperidad cuando hablamos de lo económico. Del dinero, no. No. Creo que la palabra prosperidad y abundancia van muy ligadas, y abundancia es también yo poder entender que lo que tengo es para el servicio de los demás, pero que lo disfruto y que lo hago desde un corazón, digamos, perdonador, ¿sí? Porque cuando yo estoy libre de culpa, digámoslo así, libre de rencor, libre de esas ataduras que trae la amargura sobre mi vida, además que trae enfermedad sobre tu cuerpo. Sí, ¿sí? Es verdad. De hecho, hay muchos estudios donde hablan de muchos cánceres los cánceres son esa parte de falta de perdón en tu vida, de ciclos que no cerraste, de amarguras, y hacer un proceso de sanidad desde el profundo amor y perdón, creo que es liberador. Digamos que en este tema del perdón son dos partes, ¿no? Cuando yo tengo que pedir perdón, ¿sí? Que es como cuando nosotros pedimos perdón por algo que hicimos y está ligado con el arrepentimiento, y creo que
eso es algo que tenemos que tener muy claro y es que en un proceso genuino de perdón debe haber arrepentimiento. Porque el arrepentimiento me garantiza no que yo pida perdón porque me estoy sintiendo mal, sino que yo pida perdón porque realmente estoy arrepentido y no lo quiero volver a hacer, porque no quiero que eso vuelva a pasar, no quiero volverte a hacer ese daño, ¿cierto? Entonces está el perdonar, el pedir perdón con arrepentimiento, pero también está el perdonar, que hace parte de un proceso de sanidad de mi corazón, ¿sí? Yo no sé cuántas veces has tenido que pedir perdón tú en la vida, Marce. Muchas. Muchísimas. Porque yo sí tengo, digamos, un trabajo muy fuerte en mi vida y es que yo trabajo con sentirme digna, ¿sí? Entonces yo siempre tengo una autorreflexión. Ese es mi primer pensamiento en la mañana que hice ayer que no estuvo bien, ¿sí? Y casi siempre ese es el primer pensamiento y traigo a la conciencia en qué me equivoqué. ¿Qué hice mal? Hay momentos o he tenido momentos en mi vida donde pedir perdón ha sido humillante también, ¿sí? Que ha sido muy doloroso. Cuando tú tienes que pedir perdón desde la humillación, es muy fuerte, pero también lo he hecho. Sí. Y creo que ha sido los dolores más duros que he vivido en mi vida, el tener que humillarme delante de alguien y rogarle y pedirle perdón. por perdón. Y eso es como un dolor muy raro, ¿sí? Porque tú te sientes como pisoteado, te sientes como que tu orgullo, te sientes como que tu autoridad, y luego te das cuenta que fue lo mejor que pudiste haber hecho. Claro. ¿Sí? Creo que hay relaciones que sí necesitan eso. de esa humillación de perdón, si realmente son importantes para ti. Como hay otras que simplemente es el ejercicio que tú haces y lo haces porque pues hace parte como del hábito de tu vida. Además porque yo creo que a diario nosotras fallamos, a diario fallamos un montón en muchas cosas y creo que es importante vivir con esa conciencia de lo que decíamos al principio, del ejercicio diario de poder pedir perdón, ¿no? Pero también con el ejercicio diario de sanar y perdonar. Digamos que es un ejercicio que yo hago mucho, porque si bien a veces uno hace daño sin darse cuenta, Marci, y uno no es consciente de que esas acciones que tú tomas hacen como, ¿cómo se dice? Hacen como que repercuten tan fuerte en otras personas y a veces tú ni siquiera te das cuenta, puede ser una actitud, puede ser un comentario, puede ser a veces cosas muy inocentes, pero que en realidad tú dices, pues yo no lo hice con esa intención, ¿sí? Pero como yo pienso, yo no lo hice con esa intención, pues yo no tengo que pedir perdón, porque de alguna manera nosotras como seres humanos manejamos cierto orgullo, ¿sí? Sí, pero como no se trata de ti, sino del otro. Exacto, y ahí voy, y es que tenemos que ser más conscientes de la otra persona, de lo que le estamos haciendo de daño a la otra persona, y creo que hace parte también del proceso de poder perdonar. Yo creo que en mi vida he tenido que hacer muchos procesos, o sea, yo he tenido que experimentar el perdonar cosas muy complejas, ¿sí? Muy difíciles. Alguna vez lo contaba, pero por ejemplo, perdonar el abandono de un papá, ¿sí? Y ahí es donde quería que habláramos un poco del tema de a quién es más fácil que tú perdones. Porque a veces dices, no, perdonar a mis enemigos, a los que me hacen daño. ¿Es más fácil perdonar a los lejanos o a los cercanos? Es más fácil perdonar a los lejanos. A los lejanos. Porque la verdad no interactúas mucho, o sea, que lo no ves de vez en cuando. Sí, o sea, pero el verlos, ahí sí como yo digo, el roce hace el amor, el verlos y el sentir, tengo algo contra ti, sí, o sea, hay algo que tengo que trabajar en ti, conmigo, por ti o por mí, qué sé yo. Claro, pero sabes, es que también cuando hay falta de perdón, tú tiendes a alejarte. Sí. ¿Sí?
También. Y hay veces, yo pienso que hay veces es necesario esos tiempos de yo me alejo y sano, ¿sí? Porque estoy tan dolida que puedo hacer tanto daño con mis palabras, ¿sí? Porque todos tenemos una debilidad, ¿sí? Y es claro que cuando hay una situación en la que tú tienes que perdonar a esa persona, pues de por sí tú entras en un proceso con esa persona y no nos vayamos lejos. Por ejemplo, nuestros hijos. Nuestros hijos pueden hacer cosas que hieren nuestro corazón. Y eso es un ejercicio diario de decir, vienen, te piden perdón, pero tú sabes que lo van a volver a hacer, ¿sí? Y tú dices, uy, esa me dolió, ¿sí? O ese comentario que hiciste me dolió, o tu actitud me dolió, nuestro esposo, las personas que tenemos más cerca. Mira, y con los hijos, para mí ha venido como una revelación en el último tiempo del Señor y es, los hijos vinieron a enseñarte el amor incondicional de Dios contigo. ¿Sí? Entonces tú los ves que se equivocan y tú dices, es mi hijo, tengo que perdonar, tengo que justificar, tengo que amarlo. Y tengo que mostrarle al Señor, tengo que mostrarle a Dios. Sí, entonces yo digamos que eso el Señor me lo ha ministrado mucho en este tiempo, que si alguien viene a enseñarme el amor incondicional, son mis hijos, ¿sí? Son mis hijas, porque es el mismo amor de Dios por mí, ¿sí? Como Él no tiene en cuenta tus errores, como Él echa al fondo del mar todos tus pecados, como vuelve y confía en ti, como vuelve y te abraza, como pues sí te disciplina, pero el amor prevalece. Pero ¿sabes por qué es? Porque es un amor genuino, Marci. Y ahí es cuando viene esa palabra tan linda del amor. Es un amor genuino, que no es un amor como el que tú tienes con los amigos, con la gente que conoces afuera, no es el mismo amor. Entonces, obviamente este amor es mucho más genuino y te ayuda a tomar una decisión un poco más fácil. Sí, es un amor, no sé si genuino, porque genuino es real. Sí, bueno, es diferente, es un amor distinto. Sí, incondicional. Cierto que sí, como que no importa. Bueno, hay casos donde los papás son muy fuertes con sus hijos, ¿no? Pero yo digo, así como usted mide, va a ser medido. Sí, es verdad. O sea, así como usted trata a sus hijos, y yo sí pienso mucho que esa relación de amor, de perdón, de odio, de rencor, todo lo que se puede vivir en una casa, en un hogar, sí manifiesta mucho cómo es tu relación con Dios, cómo es tu relación con el Padre, cómo es tu relación con el Hijo, cómo es tu relación con el Espíritu Santo, ¿no? Cada uno que tiene un rol tan diferente en la vida de uno, pero obvio, es el aceptar el perdón es otro punto, ¿no? El dar el perdón es otro punto. No son fáciles, pero sí son liberadores y son ordenanzas del Señor. No en vano esa oración que Él nos deja de modelo, que es el Padre nuestro, y dice como perdona a nuestros deudores o nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que hay una condición, creo que a veces no caemos en cuenta de eso, que para que Él nos perdone, nosotros debemos perdonar. Entonces es una promesa, pero con condición. Entonces, claro, yo pido el perdón de Dios, pero cuando tú te analizas y la misma palabra te dice, ojo, si tienes algo en contra de tu hermano, ¿sabes qué? No vengas delante del Señor, ve y ponte a cuentas con Él primero. Es muy difícil. No, es un tema para el Señor muy importante, el tema del perdón. No, y es muy serio para Él, porque aparte de todo, pienso que si alguien nos enseña eso, pues es Él. O sea, Él nos perdonó. Y yo pienso que tampoco es el punto de uno minimizar las ofensas. ¿Sí? No. Yo creo que las ofensas hay que darles el lugar que es verdad. Me ofendiste y esto es, pero yo también tomo la decisión de no ser como más controlada por eso. Sí. Y creo que ese es el perdón. El perdón es, ¿sabes qué? Te quito el control. No a ti, a la situación, al disgusto, a no quiero seguirme sintiendo más atormentada o atormentado por eso. Eso, allá iba yo, porque no sé si tú te has visto metida en situaciones donde tú dices, me duele tanto lo que hizo
y tú todo el tiempo estás pensando, a mí me ha pasado, todo el tiempo estás pensando en el tema, todo el tiempo estás pensando en lo que te dijo, en lo duro que fue, en las palabras que utilizó, y tú empiezas, pero si yo le hubiera dicho, pero yo le hubiera contestado esto, pero yo por qué me dejé decir esto, pero yo porque sí, o sea, como que todo el tiempo, y todo el tiempo estás fijándote, mire lo que está haciendo, mire lo que no está haciendo. Entonces yo creo que ese tema nos envuelve en una situación hasta enfermiza, donde todo el tiempo estamos, si no decidimos perdonar y dejar atrás, creo que todo el tiempo vamos a estar pensando en esa situación y eso trae cierto estrés también a la vida de uno. Sí, y la otra posición es como yo puedo usar tu falla para manipularte, Sí, ¿no? sí. Que esa la usamos mucho las mujeres. Poco manipuladoras. Entonces sacamos por allá la ratica La de hace ratica. 10 años. Acuérdate, cuando estábamos de novios en el 96, o sea, en el 2024, hermana, supérelo. No, y mira que en estos días he escuchado una frase que decía que es más, y ponían como comparaciones, ¿no? ¿Qué es más difícil perdonar? Entonces decían, es más difícil perdonar la vieja decía, es más difícil perdonar unos cachos o, bueno, como que lo ponían a comparar como con varias cosas en cuestiones de pareja, o que no lave la loza. Perdonar que sea un mamito. No, pero ¿qué es eso? Sí, así. Unos cachos y que lave la loza. Que no la lave nunca. Por eso yo decía, porque ponen a comparar, entonces decía, que sea un mamito o que no tienda la cama. Esa y yo expresión decía, mamito es como los que están muy apegados a a la las mamá. mamás, sí, a la mamá. Oh my Entonces God. lo ponían a comparar como con cosas muy extremas. Y yo decía, pues en realidad si uno se hace la pregunta, ¿qué es más difícil perdonar? Yo creo que todo es difícil perdonarlo. O sea, Sí, pero o yo no sé si hay una escala en la que diga, yo esta te la perdono yo creo más que fácil. de las cosas más difíciles de perdonar es cuando vulneran tu confianza. Sí. O sea, que deje los calzoncillos tirados, no los recoge y ya, pero que te sean infieles, o sea, sí, hay cosas que sí demandan mucho más amor. Sí. O por ejemplo, cuando traicionan tu confianza. Uy, no, exacto, todo lo que tiene que ver con confianza. Con confianza, Sí. con lealtad. Con lealtad. Yo creo que para mí esa es una de las más difíciles, ¿sí? Esa es una de las más complejas. Pero, por ejemplo, ayer le digo yo a Mapis, ella llegó y me estaba contando pues de sus amigos y que están haciendo la semana de proyectos y no sé qué. Y entonces ella me dice, no mamá, es que yo no los puedo perdonar. Yo soy la única que trabaja. Y yo le decía, mamita, pero eso no es de que tú los perdones, eso es de que tú los entiendas. Y me decía, no, es que ellos tienen que pedir perdón. Tienen que pedir perdón porque no trabajaron. Y yo a veces la veo a ella y ella todo el tiempo es, David, me pegaste, pídeme perdón. Entonces yo la miraba y yo decía, ella todo el tiempo está como diciendo, todo lo que me hacen me tienen que pedir perdón. Y a veces es como ella teniendo la conciencia de, me tienen que pedir perdón, yo la embarré, pero ella también rápidamente pide perdón, ¿sí? Y yo decía, de pronto uno de adultos sí pierde esa conciencia, porque en realidad pueden ser cosas muy sencillas, muy tontas, pero a veces son cosas que yo dejo pasar por alto y resulta que sí me están haciendo un daño. Entonces, cuando yo veía esa pregunta de qué es más difícil perdonar, pues yo digo, en realidad lo que se debe hacer es un ejercicio, hay cosas que ni siquiera en realidad tú necesitas entrar a un proceso de perdón. O sea, como que tú dices, fresca, tranquila. O sea, es como, ay, discúlpame por tal cosa. No, sí, fresca, tranquila, sigue adelante. Pero hay cosas que vulneran mi corazón, vulneran mi vida, hacen un dolor profundo que sí necesitan entrar no solamente a una decisión de perdonar, sino a un proceso para traer ese perdón. Sí, y no sé, también, ay, no sé, será por mi temperamento, ¿no? Digamos, a mí me fastidia la gente que está pidiendo perdón toda hora. Sí, o sea, no puedo con eso, o sea, hay cosas que, o sea, que uno en su madurez tiene que entender que las personas hacen o, sí, o sea, uno no puede llenarse tampoco
de motivos para que todo el mundo esté pidiéndole perdón a uno todo el tiempo, ¿sí? Yo pienso que uno tiene que hacer un ejercicio tan sencillo como, ay, justifique. O sea, son una de las cosas que yo hago en mi corazón, como llegué a la casa y me hicieron mala cara, por ejemplo. Sí. Ay, no sé, seguramente escuché una noticia mal. O sea, así no sea eso, pero yo justifico y no me tengo que poner en esa posición todo el tiempo de, ay, es que entra y no me saludo. Ay, no, o sea, ni se dio cuenta. Pero yo creo que es por tu temperamento. Hay temperamentos en los que pero muy eso es jodido, muy Nana, difícil. porque es que uno No, es muy también, difícil. uno también todo el tiempo estar, oye, perdón, oye, perdón, oye, perdón, ay, te miré, no te miré, te saludé. No, y además que tú entras también en un tema de voy caminando de punticas para que lo que yo diga o haga Yo entiendo no todo. tenga que salir a Todo pedir perdón. extremo está mal, sí, de pronto yo soy del otro extremo, como que no me importa mucho, pero hay que trabajarlo, o sea, ni ser tan como, ni ser como tan, ay, tan meticuloso, como tan sensible. Hay gente que son súper sensibles y yo lo entiendo y quiero respetarlo, pero también es un poco como a la empatía, a no sentir que todo el mundo gira alrededor mío, o que yo soy el centro de atención, ¿no? Yo creo que es más una posición de uno de entender que hay que justificar y avanzar. Hablando de MAPIS, espérame que quiero hablar de algo, un ejercicio que hicieron con Mariana en un retiro, ¿sí? Y fue como, bueno, es el momento de pedirnos perdón, ¿sí? Y entonces iban como pasando en grupo, yo te conté eso, Nana, iban pasando en grupo. Y la reflexión de ella es, uy, yo no sabía que tanta gente hablaba mal de mí. Entonces yo dije, claro, me tocó a mí hacer un proceso de perdón porque ella se sintió engañada. Uy, claro. ¿Sí? Entonces es como esos ejercicios. Como lo que decíamos, esos ejercicios del perdón. Y después no sabes cómo salir de ahí. Y a uno de vieja le encanta meterse en eso. Sí, no, entonces hay cosas que, yo sí digo que hay cosas que no, o sea, no todo se tiene que hablar, o sea, hay cosas que tú puedes trabajar sola, solo cuando es necesario, pues, que tú realmente sientas que está afectando, que hay un problema, que esto va a afectar a otros. Pero ella llegó diciendo, uy, mamá, yo no sabía que este hablaba mal de mí, o sea, todo el tiempo me engañaron. Y yo decía, no, y yo escribí. O sea, yo no sé si, yo creo que en el colegio van a decir, esos Abril son una mamera. Pero yo escribí y dije, hay ejercicios que para la gente pueden ser chéveres y traen sanidad y todo el tiempo, pero también hay momentos y hay que preparar los corazones para eso, porque también, como tú decías, uno sentirse defraudado o engañado, o sea, decir como, yo, por ejemplo, en esos ejercicios digo, bueno, sí, no tengo ningún problema, pero cuando me salen con un cuento yo digo, ay, usted pensaba eso de mí, o sea, como que no, y hay momentos, y aquí viene como otro pedazo importante en el tema del perdón, y es la confrontación. Mira que a mí me gusta mucho que me digan en qué estoy fallando, o sea, yo prefiero que me digan, la estás embarrando en esto, no estás haciendo, a que yo después me entere que todo el mundo piensa que yo la estaba embarrando y resulta que yo sana, ¿sí? Hay uno de los ejercicios que yo hago con confrontación que me parece muy sanador, ¿sí? Y es, no, cuando yo entro a confrontar, yo no hablo, no juzgo a la persona, sino hablo del sentimiento. Del acto. Del acto, ¿sí? Como que cuando tú hiciste, no sé, yo llegué y no me saludaste, ¿sí? Yo sentí que no te importó que yo llegara. No te estoy atacando a ti, sino algo que se sintió o que yo sentí. Como me gustaría que no vuelva a pasar, o qué fue lo que pasó, estás incómoda, te hice sentir mal, ¿sí? O sea, yo creo que esa confrontación es supremamente importante, pero sin juzgar, como tú me haces sentir mal todo el tiempo, tú, no, porque hay veces no es uno, ¿sí? Hay veces es la circunstancia, es la situación, es un sentimiento, y creo que hay que atracarlo. La confrontación es supremamente importante. Y yo creo que al nosotros poder confrontar, pero también hacerlo como en amor, ¿sí? Creo que la confrontación es un ejercicio de hablar con amor, ¿sí?
Porque muchas veces yo digo, vamos a hacer confrontación y terminan peor. ¿Por qué? Porque en la famosa confrontación entra el juicio, Sí. te despedazan como persona, te pisotean, te hacen sentir que eres lo peor. No, esa no es la confrontación. Pues no es por lo menos la bíblica. No. Sí, porque ¿qué es lo que hace el espíritu normalmente? Que es confrontar, es que te reargulle, pero desde el amor, Desde no el el de amor. te juzgo, ¿sí? Exacto. Por lo que hiciste y tienes que sentirte re mal. Sí. No, porque eso, el único que trae condenación sobre nuestra vida es el enemigo. Sí. ¿Sí? El Señor cuando confronta trae restauración. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un papel de confrontación, pues también hay que hacerlo desde la madurez espiritual. 1 y 2, sin victimizarse. Sí. ¿Sí? Porque cuando tú vas a confrontar, es que tú me hiciste sentir, es que pobrecita yo. Uy, no, a mí me perdieron ahí. Sí, o sea, yo digo, ¿sabes qué? Chao, otro día hablamos, mija. Porque no, o sea, yo lo sé. A mí me Vaya cuesta. madura y luego vuelve. ¿Quién sabe bien lo que me va a decir? Esa es mi amiga. I'm sorry. Pero sí me entiendes, o sea, porque es que la gente tiende a manipular desde el Sí. perdón y tú me Sí. debes un perdón. Entonces, no, oh, sí, bueno, ¿de qué te debo perdón? Creo que en este tema, cuando nosotros hablamos como de la capacidad que nosotros tenemos de perdonar, ¿sí? Y también de pedir perdón, pues Marce, al fin y al cabo nosotras, lo que tú estabas diciendo ahorita, o sea, nosotras no vamos a poder controlar ni tenemos el control de lo que hacen los demás, ¿cierto? Pero sí tengo el control de lo que yo hago con mi vida. Y de lo que yo permito en mi vida. Así y creo es. que lo hemos hablado en otros programas y hemos hablado acerca de los límites, ¿no? Entonces también cuando yo pongo un límite a alguien que constantemente me está haciendo daño. Yo, ese tipo de personas que las hablamos alguna vez, ese tipo de personas tóxicas, las cuales me tienen que venir a pedir perdón todo el tiempo porque me están haciendo daño, pues eso ya es un proceso en el que yo sí tengo que perdonar, pero también tengo que poner un límite. Entonces, hay cosas que yo no voy a poder controlar, o sea, yo no puedo controlar que una persona me haga daño, yo no puedo controlar que una persona me traicione, yo no puedo controlar que como dicen por ahí, que otra persona se meta en lo que no le importa. Esa es mi amiga, ¿la escucharon? Esa es mi amiga. Esa es mi amiga poniendo límites, que me encanta. Y que a través de eso hagan daño a tu vida, ¿sí? Yo soy una persona que le abro el corazón a las personas fácilmente, ¿sí? Pero también soy una persona que perdona fácil. Y creo que a veces la gente se aprovecha de eso. De tu nobleza. De mi nobleza, como el Chavo. Entonces también he aprendido a poner ese límite, ¿cierto? Pero lo importante acá es que nosotras podamos hoy entender que yo definitivamente no puedo ir por la vida pensando en amargarme todos los días porque los otros me van a fallar. Y hay muchas personas que viven en el yo no puedo vivir confiado o no confío en nadie porque todo el mundo me va a fallar. Obvio, yo no controlo a los demás, pero yo sí controlo mi vida, yo sí controlo mi capacidad de perdonar y mi capacidad de ver a las otras personas con amor, ¿no? De la misericordia, del yo de verdad poder ver a esas personas y decir, mira, independiente de quién tú seas, de quién tú hagas, yo te perdono y eso trae libertad. Creo que una de las cosas más lindas que puede traer el perdón a nuestra vida es la libertad. Total. Es la libertad. Y esa libertad que trae también sanidad. Porque al fin y al cabo nosotras somos mujeres, las dos que hemos pasado por muchas situaciones, pero las dos somos unas convencidas de que estamos para vivir en victoria, para andar con pasos fuertes, para entrar pisando duro, para ser instrumento, para ministrar y no para estar viviendo así. Pues no, porque entonces Dios tampoco puede cumplir el propósito en la vida tuya si tú vives todo el tiempo
así y pensando que los demás no, o sea, que los demás todo el tiempo te están haciendo daño. El perdón es un hábito. Es un hábito. Sí, Y Marce, sin Dios, muy difícil No. hacerlo. Yo quería leer algo en Efesios 4:32 que dice, más bien sed benignos los unos con los otros, misericordiosos y perdonándoos los unos a los otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Y creo que tenemos, como para ir cerrando, creo que tenemos el mayor ejemplo de perdón que puede existir sobre la humanidad. Así es. Y fue Jesús, ¿sí? Quien lleva en la cruz todos nuestros errores, ¿sí? Toda nuestra condenación para que podamos tener una comunión con el Padre. Así es. Entonces, el querer retener el perdón, yo siempre le digo, ¿y por qué no perdonas? ¿Por qué no quieres? Entonces usted se siente más que Dios. Sí. ¿Sí? O sea, si Dios siendo Dios nos perdonó, ¿quiénes somos nosotras para retener el perdón? Ahora, yo entiendo con el tema de límites que el perdón es un ejercicio que tú haces para ti. Para ti, De hecho, esa palabra perdón yo siempre la veo así como que pierdo y dono algo, perdón, pierdo, sí, un poco de orgullo, de dignidad, qué sé yo, y dono amor, sí, dono misericordia, como dice la palabra, dono ser buena con la otra persona, pero también hay situaciones donde tú tienes que decir, oye, no, hasta aquí, ¿sí? Hasta aquí, y lo hago desde el profundo amor por ti, por mí, por mi proceso, por mi vida espiritual, porque hay personas que realmente si tú no lo quieras, ellas lo único que quieren es incomodarte todo el tiempo, y lo pueden hacer desde una forma como muy, ay no, pobrecita yo, muy víctima, y no, yo pienso como tú lo decías ahorita, somos mujeres que fuimos destinadas para ser cabeza para y no vivir cola, en ¿sí me victoria. entiendes? Para ser de bendición. Entonces, sí es lindo hacer este ejercicio de perdonar, no victimizarnos, no tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros, perdonar porque es un mandato y esto trae libertad, entender que el perdón no tiene que ser como que si se lo merece o no se lo merece, seguramente. No, seguro no, ni yo me lo merezco. Sí. Seguramente no. Sí, ni yo. Pero realmente es algo que sí va a traer bendición y libertad para tu vida. Marce, ¿cómo de pronto muchas hoy pensarán, bueno, ¿cómo hago yo eso? ¿Cómo llego yo a ese proceso? Y ahorita estábamos hablando y tú decías, hay como unos pasos para poder hacerlo y sería lindo que lo pudiéramos compartir con todas. Sí, pues bueno, yo hice como un pequeño estudio de perdón. Y resulta que es que hay veces el perdón no es solamente con las personas, ¿sí? Sí. Por ejemplo, yo estoy en un conflicto con una entidad de salud, ¿sí? Y yo pienso en los servicios que han dado y yo digo, uy, me da mucha rabia. Entonces yo tengo que hacer un proceso de perdón con esa entidad de salud. Entonces, hay veces el perdón es simplemente identifica. Entonces, es lo primero que tenemos que hacer, identifiquemos si es una persona, si es una institución o fue una situación. Porque hay veces no son ni las personas, son situaciones, ¿no? Situaciones que nos trajeron una incomodidad muy grande. ¿Listo? El segundo es querer perdonar. Necesitamos tomar esa decisión. Así no la siente, así digo, no, pues no la siento, pero lo quiero hacer. Lo quiero hacer porque me quiero quitar eso o porque quiero obedecer. Simplemente hay cosas que yo hago porque quiero obedecer y punto. Tercero, confronta. ¿Sí? Entonces confronta esa situación, qué fue lo que pasó, qué fue lo que sentiste, pero no de un estado de víctima, sino realmente qué fue lo que pasó y qué fue lo que se vivió. Entender la situación de la otra persona. Así es. ¿Sí? Entonces ahí va el quinto, que es compasión. Entonces yo entiendo y siento compasión. Entonces yo justifico, hay veces, muchas veces, así realmente yo me lo estoy imaginando. Sí, así es. Porque lo hago por cuidar mi corazón. Te digo, estaba mal, no era su día, está enferma. Lo que llaman, me hago la loca. Me hago la loca, sí. Siento compasión. Entonces, cuando siento compasión digo, ay, pobrecito, es que no está bien. ¿Listo? Sexto, tomo una acción. Entonces, ¿qué voy a hacer para que eso no se repita? Y ahí es donde vienen los límites. Entonces, tomo una acción, entonces simplemente no doy papaya. ¿Sí? No me vuelvo a prestar para esta vaina. Y séptimo, agradezco. Por más duro y doloroso que sea ese proceso, tiene una enseñanza para mí.
y tengo que agradecerlo. Marce, y que el perdón trae sanidad a nuestra vida, trae libertad, pero sobre todo, cada vez que yo hago el ejercicio del perdón, se incrementa mi capacidad de amar. Es una persona a la que yo amé más, ¿sí? Es una persona a la que yo le di más amor. Entonces hoy queremos animarlas a todas a que piensen en este proceso, a que miren a qué situación, a qué persona, a ustedes mismas, a quién tenemos que perdonar o qué tenemos que perdonar, porque definitivamente Dios quiere libertad para ti y quiere libertad para nosotras. ¿Sí? Entonces amiga, que el Señor nos ayude, porque todavía vamos en el proceso. Tenemos un listadito ahí que todavía no tiene el check. Estamos en el camino. Vamos en el proceso nosotras también, pero qué lindo que Dios nos ponga esto para que nosotras también a través de nuestras vidas podamos experimentarlo y poder hablarlo con libertad y con autoridad. ¿Sí? Las dos que conocemos lo que está pasando en nuestra vida. Nos ha tocado perdonar muchas injusticias, no mentiras. Y pedir perdón también. Y pedir perdón también. Que es lindo. Sí. Entonces, espero que nos veamos en la próxima, la reflexión de hoy. Perdonemos y pidamos perdón. Sí. Porque los mejores aprendizajes nacen de un buen café con amigas.